Bien, hermanos, ya estamos casi ya terminando. Todavía no terminamos hoy, pero ya estamos en la recta final de Filipenses, en el capítulo 4. Y hay que recordar que Pablo está en la cárcel escribiendo esta carta. Está en la cárcel por causa del Evangelio y la iglesia en Filipos ha enviado una ofrenda económica para él. Y por eso es que en esta parte final de su carta, Pablo les agradece de corazón por su generosidad. Así que estos últimos versículos de la carta son un tratado teológico acerca de dar, en el contexto del ministerio del Evangelio. En primer lugar, como hemos visto en las lecciones anteriores, aunque Pablo está agradecido por su ofrenda, y está gozoso por su cuidado que han tenido en él, porque él mismo dice, su cuidado por mí ha rebrotado, ha revivido, les expresa su contentamiento y su confianza en el Señor Jesucristo. No en su ofrenda, no en el dinero, sino en Cristo, aún en medio de cualquier circunstancia. Y eso fue lo que vimos en la última lección, los versículos del 10 al 13, y tal vez conviene que los lea. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo continúa ahora en lo que vamos a ver en los siguientes versículos, su agradecimiento, porque el punto de Pablo en esta sección que vamos a leer es que por medio de sus ofrendas, ellos están participando en el plan global de Dios para el mundo. Están teniendo comunión con Pablo, están cooperando con Pablo en su predicación y están participando en sus aflicciones. Y esa participación es por medio de su dinero, por medio de sus recursos, y es una muestra de madurez espiritual. Entonces, mi oración, y no solamente mía, sino de los diáconos, y sé de varios otros hermanos, es que nuestra iglesia tenga esa misma mentalidad de participar, no tomes a menos esta palabra, de participar en la obra de Dios por medio de invertir sus recursos en el sostenimiento de aquellos que han sido llamados por Dios y que han entregado sus vidas para enseñar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el tema de hoy. Vamos a leer entonces Filipenses 4, del 14 al 17. Filipenses 4, del 14 al 17. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En este pasaje Pablo enseña uno de los principios fundamentales acerca del dar en la vida cristiana. Este es el principio. Ofrendar para la obra de Dios es una evidencia de madurez espiritual. Lo digo otra vez. Ofrendar para la obra de Dios es una evidencia de madurez espiritual. Como dice en 1 Corintios 16, en esos versículos tan conocidos, no damos con tristeza, no damos por obligación, no damos por presión, no damos por el qué dirán, sino que damos con alegría y con generosidad porque Dios ama al dador alegre y porque estamos invirtiendo en el avance del reino de Dios. Entonces, con estas palabras que acabamos de leer, Pablo responde a la pregunta, ¿por qué tenemos que dar? Seguramente alguna vez se han encontrado con incrédulos y hasta con hermanos que les habrán hecho esta pregunta. ¿Y por qué tenemos que dar?
¿por qué hay que dar para el ministerio del Evangelio? Bueno, la respuesta tiene dos elementos, dos componentes en lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. En primer lugar, número uno, porque dando, así participas activamente en la proclamación del Evangelio. Mira, Pablo comienza ahí en el versículo 14 con la frase, sin embargo. Sin embargo, este es un contraste. Pablo dice en los versículos anteriores, ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. ¿Correcto? Él no depende de sus ofrendas para vivir. Antes que llegase Epafrodito con el dinero, él ya estaba contento en Cristo. Eso lo dijimos la última vez. Sin embargo, no quiere que los filipenses crean que es un malagradecido. Así que en vez de eso, les reafirma en el versículo 10 que ellos han hecho bien en participar con él en su sufrimiento. Mira el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos hicieron bien en por fin revivir el cuidado que tenían por el apóstol Pablo. Y miren el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. No sé si notas ahí la palabra participar. Es importante, subraya la palabra participar, porque es clave en todo este párrafo. Es el mismo concepto en Filipenses 1:7. Ya lo hemos leído varias veces. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El concepto es, al dar su ofrenda, están participando, están teniendo comunión con Pablo en su encarcelamiento y en su predicación. Pero Pablo no solamente reconoce que ellos hicieron bien, como dice claramente en el versículo 14, bien hicisteis en participar, sino que este es un agradecimiento sincero por su preocupación, por su participación. Pablo utiliza aquí la palabra tribulación para referirse a lo que él está padeciendo en ese momento. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y es una palabra interesante porque se usa en el Antiguo Testamento principalmente para referirse al sufrimiento de Israel en momentos importantes de su historia. En Egipto, por ejemplo, fueron atribulados, en el exilio también. También para referirse a las aflicciones del hombre justo a manos de los incrédulos, se utiliza la palabra tribulación. En el Nuevo Testamento se refiere a los sufrimientos de los últimos días, la tribulación. Pero lo mejor aquí es entender entonces que Pablo se está refiriendo a su sufrimiento presente a manos de incrédulos en la cárcel por causa del Evangelio de Jesucristo. Su sufrimiento presente en la cárcel por causa del Evangelio de Jesucristo a manos de incrédulos. Entonces, la ofrenda económica que enviaron los filipenses fue una expresión de su amor, de su preocupación, de su cuidado por él, y Pablo lo ve como una señal de su identificación con él, de su participación con él en la proclamación del Evangelio. Y especialmente participan en su sufrimiento, en su tribulación, que viene como consecuencia de vivir para Cristo. Ahora observa bien el versículo 15, porque Pablo aquí es enfático, está recapitulando la historia de generosidad de los filipenses, porque esta no es la primera vez. Pablo no se ha olvidado que ellos ya antes habían participado con sus ofrendas en varias ocasiones, supliendo sus necesidades. Ellos saben muy bien lo que han hecho, pero Pablo aquí se los dice claramente para agradecerles. En primer lugar, ellos han participado en la predicación del Evangelio junto con Pablo
aunque no han estado con él. Y el énfasis nuevamente es que participaron con sus ofrendas. Y mira cómo lo expresa Pablo en este versículo 15. Y sabéis también vosotros, ustedes ya lo saben, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, otra vez la palabra participar, subraya participó, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Desde el principio, dice él, desde el momento en que Pablo llegó por primera vez a Filipos y les predicó el evangelio, y ellos se convirtieron y formaron la iglesia en la ciudad de Filipos, y Pablo tuvo que salir de Macedonia para continuar predicando en otros lugares, desde ese momento, ellos tuvieron comunión con él, participaron, compartieron con Pablo en razón de dar y recibir para la proclamación del evangelio. Ahora, ¿qué significa esa frase cuando dice allí, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir? Algunos piensan que Pablo había firmado un contrato con la iglesia en Filipos. Un contrato para recibir un sueldo. Mientras él les daba servicios espirituales, oraba por ellos, los visitaba, les predicaba. Entonces, mientras él les daba servicios espirituales, ellos le daban un sueldo. Y que él había firmado un contrato. Y a eso se refiere la frase dar y recibir. Pero esa es una idea moderna, es una idea contemporánea, es una idea ajena totalmente al contexto. Esta frase, dar y recibir, no indica una transacción comercial, sino más bien implica una relación profunda de amistad, de comunión. Les dije que era muy importante en la cultura de Pablo la reciprocidad. Aquí hay una relación sincera, de amor, de entrega mutua, el uno al otro, una relación recíproca. Pablo tiene una relación única con ellos en Cristo. Están unidos, son familia, son hermanos, hay confianza, hay comunión. Ellos reciben de Pablo, Pablo recibe de ellos le dan a Pablo, Pablo les da a ellos también. Entonces, en este caso, Pablo está recibiendo su ofrenda con un corazón agradecido. Él sigue proclamando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y los filipenses están participando junto con él en esa predicación. ¿Cómo? Por medio de sus ofrendas. Él recibe lo material de ellos y da la palabra de Dios con poder y compasión. Ahora, no solamente a ellos, sino a otros también. En este caso, él estaba fuera, estaba en Roma, dándole la palabra a otras personas, pero recibiendo las ofrendas de los filipenses. Y todo lo hace para la gloria de Dios. Y los filipenses saben que están participando con él. Ese es su llamado, predicar el evangelio de Jesucristo. Él dice en otra oportunidad, en 1 Corintios, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Es decir, el llamado de Dios me impulsa a predicar el evangelio. Yo sé que en este contexto de cuarentena en el cual estamos, está siendo difícil para muchos pastores que tienen el llamado de predicar, seguir predicando a sus congregaciones. Especialmente me refiero a aquellos que están en lugares alejados, no tienen esta tecnología que nosotros tenemos hoy. Pero es algo que nos impulsa, es algo que nos constriñe a predicar el llamado de Dios. Por eso estamos aprovechando, gracias a Dios, que nos da estas herramientas para que en nuestro contexto la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada. Lo maravilloso es que este es un ministerio conjunto de Pablo y de la iglesia en Filipos bajo el señorío de Cristo. Otra vez regresa al capítulo 1, es importante, Filipenses 1, 5.
Él da gracias a Dios, dice, por vuestra comunión, su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué es un ministerio conjunto? Porque ellos participan activamente junto con Él por medio de sus ofrendas. Hay algunas evidencias concretas, como dice ahí el versículo 16, que dice que los filipenses le enviaron ayuda económica a Tesalónica. Ese es un ejemplo específico que Pablo menciona. Él dice, pues, aún a Tesalónica, que también era una iglesia muy amada por Pablo, pero aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, es decir, no solo una vez, y esta frase me indica que no solamente 2 o 3, sino varias veces, una y otra vez me enviaron para mis necesidades. O también en 2 de Corintios, fíjate, en 2 de Corintios, el capítulo 11, versículos 8 y 9, mira cómo les habla, duramente les habla a los corintios porque eran muy inmaduros espiritualmente. Dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, no le pedí nada a nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, es decir, los filipenses, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Dios me libre de pedirles algo, porque estos corintios eran muy carnales y muy inmaduros, y al parecer no querían sostener a Pablo económicamente. Así que él decide renunciar a sus derechos, no quiere dar ocasión a que ninguno hable, y en estos versículos claramente les dice, ¿saben qué? Lo que sí es verdad es que tuve que despojar a otras iglesias para poder trabajar entre ustedes. Eso significa que recibió ofrendas de otras iglesias para ser sostenido mientras predicaba en Corinto. Y principalmente quienes le daban eran las iglesias de Macedonia. Y cumplían un papel muy importante en ese sentido, especialmente la iglesia de Filipos. Y esta misma palabra se utiliza también en Gálatas 6:6. Observa lo que dice allí en Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, es decir, el que recibe la bendición de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Otra vez, haga partícipe. Y esta es la idea, enseñar a estos gálatas que deben ser partícipes en la vida y en el ministerio de sus maestros, de sus pastores, de aquellos que les están instruyendo en la fe. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, aquí en Filipenses, a ellos les dice que ninguna iglesia participó con él al principio, sino ellos solos. Y por eso Pablo los amaba y hay una relación estrecha, profunda, de amor, de generosidad entre ellos, que se basa en su relación con Cristo. ¿Ves ahí la tríada? Pablo, Iglesia y Cristo. Mira lo que dice ahí, en el versículo 15 y 16 otra vez. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, ahí están los filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahí están ellos dos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, pero era para la predicación del Evangelio. Y esa ayuda había sido constante. La frase, una y otra vez. Y aun cuando él fue a Tesalónica, le habían ayudado. Inmediatamente, apenas Pablo salió de Filipos, ellos empezaron a sustentar su ministerio económicamente. Estos filipenses captaron la visión desde el principio.
en participar activamente. Algunas iglesias demoran años en captar la visión y algunas iglesias nunca captan la visión. Pero la visión es de participar en la misión con nuestras posesiones y con nuestro dinero. Esas ofrendas servían ¿para qué? ¿Para qué son las ofrendas? Dice ahí claramente, en el versículo 16 al final, para mis necesidades, para que Pablo coma, para que Pablo se vista, para que Pablo viva. Como dice también en 1 Corintios, el capítulo 9, que así ordenó nuestro Señor Jesucristo, el que predica, el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. Es cierto que había pasado un tiempo desde la última vez que ellos habían ofrendado para Pablo, ya lo dijimos, pero ahora habían revivido ese cuidado. Y el apóstol estaba gozoso y agradecido de que hubieran retomado el enviar sus ofrendas. Entonces, la ofrenda presente que acababa de recibir de manos de Epafrodito se añadía a la historia de amor y de generosidad que los filipenses ya tenían en su relación con Pablo. Este es el primer punto. ¿Por qué damos? Porque así participamos en la obra de Dios. Y la segunda razón también es muy importante. ¿Por qué debes dar? Porque así continúas avanzando en madurez espiritual. Mira el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo nuevamente interrumpe su agradecimiento y su expresión de amor para hacer una aclaración en el versículo 17. Esta es la aclaración. No es que busque dádivas. En otras palabras, miren, yo no estoy haciendo toda esta recapitulación, no estoy recordando su historia de generosidad, no los estoy elogiando en el dar para que me den más ofrendas. Les está diciendo, mira, ustedes son muy buenos, han sido muy amables, han sido siempre muy generosos. No lo digo porque estoy buscando dádivas. Pablo no codicia su dinero, pero al mismo tiempo reconoce que lo que ellos están haciendo está bien. Es una muestra de madurez espiritual. Pablo dice, yo estoy buscando fruto que abunde en su cuenta. Y eso es muy importante. Para Pablo, cada vez que ofrendan, están dando fruto y están creciendo en madurez espiritual. En la antigüedad, en la época de Pablo, abundaban los charlatanes, abundaban los falsos maestros, así como hoy día también. Estos falsos profetas viajaban de ciudad en ciudad, entretenían, ofrecían discursos llenos de filosofía, de sabiduría mundana y cobraban dinero de sus oyentes para enriquecerse. Hoy día muchos hacen lo mismo. ¿Quieres tu bendición? ¿Quieres tu milagro? Bueno, que pasen los platos de las ofrendas. Pablo quiere distanciarse de ellos. Por eso es que él se esfuerza aquí en mostrar que él predica el evangelio porque ha sido llamado por Dios. Antes que venga la ofrenda, ya estaba contento y estaba haciendo la obra de Dios. No es que se sentó, se cruzó de brazos y dijo, yo no hago nada hasta no recibir mi plata. No, siguió predicando. Él no es un empleado de la iglesia. Él les dice, yo no estoy buscando dádivas de ustedes. En los versículos anteriores, él les agradece, pero en el versículo 11 les aclara y les dice, miren, yo no digo esto porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí les dice, no es que yo busco dádivas, no estoy buscando regalos, yo no dependo de sus ofrendas. Mi contentamiento no se basa en el dinero, sino en mi confianza en Dios. Entonces, lo que ellos dan no es un sueldo que están pagando a un empleado, sino que es una muestra de su madurez espiritual. Y es una inversión, es fruto, es un privilegio de participar en la obra de la expansión del evangelio, dando su dinero.
para suplir las necesidades materiales del apóstol Pablo. Por otro lado, les dice, pero aunque no busco dádivas, y yo no tengo escasez, no lo digo porque tenga escasez, está muy bien lo que están haciendo. En el versículo 14, bien hicisteis en participar, y síganlo haciendo. Entonces, no vayamos a pensar que lo económico no tiene nada que ver con lo espiritual. No hay que separar el concepto de asuntos materiales y asuntos económicos por un lado y asuntos espirituales y asuntos de la iglesia por otro lado. Porque la Biblia no hace esa separación. Más bien lo que Pablo nos está enseñando es que la forma como usamos el dinero es un indicador de nuestra madurez espiritual. Están ligados. Esa es la respuesta a las oraciones de Pablo, si tú te has dado cuenta. Porque en Filipenses 1:11, Pablo ora, dice, para que ustedes sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sean llenos de frutos de justicia. Y ese fruto es añadido a su cuenta cuando ellos dan. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Frutos de justicia. Quiero yo productividad espiritual. Su ofrenda económica es una evidencia que su relación con Cristo va por buen camino, que están madurando en la fe. Entonces, en todo este texto, la preocupación de Pablo se centra no en sus propias necesidades, sino en el bienestar espiritual de los filipenses. Sí, la ofrenda sirve para velar por la salud física de Pablo, para darle de comer, para vestirlo. Sí, para eso sirve la ofrenda, pero es una muestra de la salud espiritual de los filipenses. Hermanos, este es un concepto importantísimo, clave, porque en el mundo materialista, en el mundo consumista, individualista en el cual nosotros vivimos, es difícil de captar. Aún dentro de la iglesia hay cristianos que luchan con esta idea, o lo ven en términos puramente contables y sacan su lapicero y empiezan a hacer números, o en términos empresariales, pero no es así. Es cierto que Pablo aquí está usando un lenguaje comercial para referirse a su condición. Él les está diciendo, su cuenta está creciendo en ganancias. Cuando ustedes ofrendan con alegría, están invirtiendo. O como Jesús dijo, están haciendo tesoros en los cielos. Pero Pablo usa este lenguaje para que nosotros lo entendamos claramente. Entonces, esta madurez espiritual se refleja en tu vida personal. ¿Cómo se ve tu fidelidad en las finanzas? ¿Cómo se ve en nuestra iglesia? Gracias a Dios, porque Dios durante estos meses que estamos en cuarentena ha suplido para las necesidades de su iglesia. Gracias a Dios, Él es soberano y Él provee siempre. El fruto ha sido evidente. Entonces, la relación entre Pablo y los filipenses no se basa en el dinero, sino en la comunión en Cristo, en la participación de sus aflicciones y de la predicación del Evangelio. En resumidas cuentas, déjame decirlo de esta forma. El dinero es irrelevante. Lo que vale es la obra de Dios en sus vidas. El dinero es un simple instrumento. Que su palabra transforme nuestras mentes, porque este es un asunto sensible. Hablar de dinero siempre es difícil, pero todo lo que Pablo toca, todo lo que Pablo dice, todo lo que Pablo enseña, siempre lo reconfigura en base al Evangelio de Jesucristo, y así es como tiene que ser nuestro entendimiento también. Que nuestro dar en la iglesia sea para la gloria de Dios y para la participación de su Evangelio y para nuestra madurez espiritual. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo.
para enseñar acerca de este tema delicado pero muy necesario, que es el dinero. Y aún en este contexto en el cual nos encontramos, un contexto de pandemia, de necesidad, un contexto en el que varios se quedaron sin trabajo, en el que varios están sufriendo económicamente, pero aún en este contexto, enséñanos que este es el patrón para tus hijos. Dar para la obra del ministerio como una muestra de nuestra madurez espiritual. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.